mucha notoriedad fue la discusión que generó el artículo 15, ¿verdad? Y en particular tiene un sector de la sociedad que está enfrentado a eso, que es la Asociación de Funcionarios Judiciales. ¿Cómo se dirimió eso? ¿Cómo se va a dirimir eso? Bueno, el artículo 15 tiene una historia muy larga, ¿verdad? Que es cuando el Parlamento de la República decidió equiparar los salarios de los señores ministros de Estado a los salarios de los parlamentarios. En ese momento, que fue la ley de presupuesto del año 2010, ¿verdad? Se votó el artículo 68 y el artículo 64, que establecía claramente que, como había un conjunto de leyes que enganchaba el salario de muchas personas al salario de los ministros, y había una enorme inequidad, porque los ministros, que además eran legisladores y optaban por la tarea de ministro, generalmente optaban por el salario del legislador y por tanto ganaban más que otros ministros, se intentó resolver este problema equiparando el salario de los ministros del Poder Ejecutivo con el de los senadores de la República. Y se votó un proyecto de ley donde establecía claramente que ninguno de los salarios que estaban, retribuciones que estaban enganchadas a los salarios de los ministros, iban a incrementarse, era solo el de los ministros. Eso generó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan decidido aumentarse el salario sin una norma presupuestal que los habilitara, porque este es el inicio del problema del conflicto de los judiciales, una decisión arbitraria de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de incrementarse el salario. ¿En base a qué? En base a que fundamentaron su decisión en base a una ley del año 1985, que es la ley de la judicatura, que dice que las dotaciones, no los salarios, las dotaciones de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Contencioso Administrativo no podrán ser inferiores a las dotaciones de los señores ministros del Poder Ejecutivo. Muy bien. Al momento en que se aprobó la ley de presupuesto, la dotación que recibían los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia era superior a la de los senadores de la República. ¿Qué hicieron los señores ministros? Retiraron dos partidas que cobran y no las tomaron en cuenta en el cómputo. Y es la partida de vivienda y la partida de perfeccionamiento académico. Entendieron que esas dos partidas no las iban a contabilizar y por tanto se aumentaron el salario en 24.000 pesos. Esto generó un conflicto de poderes, ¿verdad? Porque, como yo insisto, no deberían haber excluido esas dos partidas que hoy siguen cobrando. Es decir, hoy un ministro de la Suprema Corte de Justicia gana 24.000 pesos más que cualquiera de los ministros del Poder Ejecutivo, porque sigue cobrando estas dos partidas. Ahora, el problema que tiene el Uruguay y nuestro sistema republicano es que una vez que toma una decisión la Suprema Corte de Justicia, no hay a dónde ir a reclamar. El Parlamento de la República interpretó lo que había votado diciéndole a los señores ministros que no podían hacer eso, no podían excluir esas dos partidas. Y los señores ministros recurrieron frente al Poder Judicial, es decir, frente a ellos mismos, y fallaron a su favor. Por tanto, no hay más camino, no tenemos otro camino, porque ya recorrimos todos los caminos. Bueno, más allá de que discrepamos con esta decisión, hay que cumplir los fallos de la justicia, aunque sean equivocados, ¿verdad? Porque no tenemos más remedio en este sentido. Eso generó que los funcionarios del Poder Judicial están enganchados al salario de los ministros y por tanto eso implicaba que tenían que crecer sus salarios en un 21%. Un reclamo que no estuvo nunca en las plataformas sindicales, pero producto de esta decisión que tomaron los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, se genera este debate. Y esto nos ha llevado 5 años de discusión. Llegamos al artículo 15. ¿Qué es lo que dice el artículo 15? El artículo 15 dice que el Poder Ejecutivo deberá pagar, porque en el presupuesto nacional hay una partida específica para pagar sentencias judiciales y para imprevistos. ¿Qué pasa si se agota esa partida y el Poder Ejecutivo tiene un juicio? ¿Verdad? Bueno, si el juicio es menor de 10 millones de dólares, 9 millones y medio porque está nominado en UI, son 75.000 UI, el Poder Ejecutivo puede retirar de los rubros de inversión y de gasto de funcionamiento para pagar inmediatamente esa partida, ese juicio. Si supera los 10 millones de dólares, ¿qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Siempre pagar una sentencia, que es lo que va a pasar, ¿verdad? Hoy tenemos una sentencia con respecto a los funcionarios judiciales que se va a pagar, que es del orden de los 100 millones de dólares. Ahora, el Poder Ejecutivo lo tiene que incorporar en la proyección y en la programación económica de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo le estaba contando recién sobre la rendición de cuentas, ¿verdad? La rendición de cuentas incorporó
cerca de 112 millones de dólares más para llevar adelante determinadas políticas. Si el Poder Ejecutivo tiene que pagar hoy 100 millones de dólares, todo el debate que yo le acabo de comentar, y los 2.000 pesos de los docentes, el aumento, lo tiene que eliminar porque tiene que pagar esa sentencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con el artículo 15? Diciendo, el Poder Ejecutivo siempre va a pagar las sentencias, sea de los trabajadores, de las empresas o de quien sea. Y este es un dato interesante, porque hoy las empresas transnacionales están haciendo muchos juicios a los estados y pueden desfinanciar el presupuesto público producto de los juicios que están realizando. Nosotros estuvimos cerca, ganamos, pero ¿qué pasaba si perdíamos el juicio con Philip Morris? ¿Qué hacemos? ¿No construimos hospitales y le pagamos a Philip Morris? ¿No? Lo que nosotros decimos es, el Estado tiene que tener una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Pagar. No puede no pagar un juicio, pero lo puede pagar de manera diferida, a efecto de decir, pagarlo en cuotas que le permita resolver esta situación sin desfinanciar la salud pública, sin desfinanciar la educación, sin desfinanciar ninguna de las políticas. Y es eso lo que establece el artículo 15. Establece un tope para pagar inmediatamente. Si supera los 10 millones de dólares, el Poder Ejecutivo a lo sumo lo pagará en 2 años. Eso es el máximo de tiempo. Por tanto, cualquiera que gane una demanda judicial contra el Estado de estas millonarias, tiene la certeza jurídica que va a cobrar. Y los uruguayos tienen la certeza jurídica de que no se van a desfinanciar las políticas públicas producto de un fallo judicial. Eso es lo que está tratando de preservar, de alguna manera, el artículo 15. Nos han dicho que es inconstitucional. Nos han dicho que va en contra de la separación de poderes. Nosotros sostenemos que no es así. No es así porque el Poder Ejecutivo iría en contra de la separación de poderes si el Poder Ejecutivo decide no pagar una sentencia del Poder Judicial. Eso sí, porque no estaría acatando la decisión del órgano jurisdiccional. Y tampoco es así, porque el argumento que ha esgrimido la oposición es que estamos dando un tratamiento al Estado diferente del que le estamos dando a los privados, ¿no? Y eso es así. El Estado tiene que tener un tratamiento diferente porque el Estado está al servicio del interés general y el privado está al servicio del interés particular. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, un juicio, 2 particulares tienen un juicio y hay un fallo, usted tiene que pagar la deuda. Si no tiene dinero para pagar la deuda, ¿qué es lo que pasa? Lo embargan. Le embargan su casa, le embargan su auto, le embargan su fábrica para que el acreedor se pueda cobrar. Los bienes del Estado son inembargables. Esto en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, si el Estado pierde un juicio, usted no puede quedarse con el hospital de Soriano. No puedo embargar el hospital de Soriano. El Estado va a pagar, pero paga de una manera diferente. Eso es lo que establece el artículo 15. Con respecto al hecho particular, yo puedo ser categórico en esto. Con respecto al juicio que mantienen hoy los funcionarios judiciales que tienen una sentencia firme, yo puedo ser categórico y decir que los funcionarios judiciales van a cobrar su juicio. Van a cobrar todo y cada uno de los pesos que estableció la sentencia. A lo sumo, lo harán dentro de 2 años. Ese será el máximo de tiempo que tiene el Poder Ejecutivo para poder pagar. Por tanto, el derecho de los trabajadores va a estar consagrado, así que no hay ninguna violación de derechos de nadie, ni mucho menos violación del Estado de Derecho en Uruguay.